En una mina perdida en el desierto de Pilbara, Australia, el suelo tiembla. Pero no hay terremoto. Lo que se mueve es un monstruo que no tiene conductor. El Hitachi E5000 AC3 avanza lentamente, cargado con más de 300 toneladas de hierro, y lo hace solo. Sí, sin nadie al volante. Y lo más impactante es que lo hace mejor que un humano. Este camión es el resultado de más de una década de desarrollo. Tiene un motor Cummins Cusca 60CE, de 16 cilindros, con 3.500 caballos de fuerza. Pero ese no es su mayor poder. Su verdadera fuerza está en la inteligencia que lo controla. Este coloso japonés utiliza sensores LIDAR, radares, cámaras y GPS de alta precisión para moverse con autonomía total. Cada sensor envía miles de señales por segundo a un sistema que analiza todo el entorno, distancia a otros vehículos, inclinación del terreno, tipo de material, densidad de la carga. Nada escapa a su percepción. Y lo que lo diferencia del resto es su cerebro digital. El E5000 AC3 usa un sistema de inteligencia artificial que no solo reacciona, sino que aprende. Analiza cada trayecto, cada curva, cada pendiente. Si un tramo del terreno cambia ligeramente, el camión ajusta su velocidad y tracción sin intervención humana. Es como si tuviera instinto. ¿Sabías que un solo error en un camión de este tamaño podría destruir millones en segundos? Una pendiente mal calculada, un giro impreciso o un exceso de carga pueden convertirlo en una catástrofe móvil. Por eso, el Hitachi no confía en el azar. Cada movimiento está planificado con precisión milimétrica. Pero lo más perturbador es esto: puede comunicarse con otros camiones. Sí, los E5000 AC3 operan en red. Cuando uno descarga su carga, otro ya está en movimiento, sincronizado al segundo. Comparten datos sobre tráfico interno, tiempo estimado, desgaste de neumáticos y consumo energético. Es un enjambre mecánico perfectamente orquestado. Hay algo casi hipnótico en verlos moverse. No hacen ruido humano, solo el sonido constante del motor eléctrico y el zumbido de los sistemas electrónicos. No se cansan, no cometen errores y no se distraen. Un ingeniero que trabajó en Pilbara dijo una vez: estos camiones no descansan. Cuando tú duermes, ellos siguen trabajando. Es como si la mina nunca durmiera. Y tenía razón. El sistema autónomo de Hitachi permite que los E5000 trabajen las 24 horas del día, 7 días a la semana. El costo operativo se ha reducido un 15%, y la productividad ha aumentado un 25%. Ningún humano podría mantener ese ritmo. Pero aquí viene el gancho. ¿Qué pasa cuando una máquina así falla? En 2021, uno de estos colosos se desvió levemente de su ruta en una mina de cobre en Sudamérica. La causa fue un fallo en la calibración de GPS. El resultado: una desviación de apenas 60 centímetros, suficiente para que el camión golpeara un muro de contención y detuviera toda la operación durante 8 horas. El daño superó los $2 millones. Así de fina es la línea entre control total y caos absoluto. Cada rueda del Hitachi mide 3,5 metros de diámetro y cuesta más de $35,000. Solo el sistema de refrigeración pesa lo mismo que un coche compacto. Y, aún así, el camión se mueve con una suavidad casi antinatural, como si flotara sobre el suelo. El sistema de frenado regenerativo convierte parte de la energía en electricidad, lo que permite ahorrar combustible y reducir el desgaste. Literalmente, cada frenada recarga su propio sistema. Y si te parece impresionante que un camión piense, espera al siguiente. Porque el próximo gigante no solo es más poderoso, sino que también genera su propia electricidad mientras trabaja. En las entrañas del desierto de Nevada, el aire vibra con el sonido de un motor que parece rugir desde el centro de la Tierra. Es el Komatsu 980 E4, una de las máquinas más confiables y poderosas jamás construidas. Su simple presencia impone respeto. No hay decoración, ni adornos, ni estética. Solo acero, potencia y precisión. Este gigante japonés puede cargar 400 toneladas de material sin inmutarse. Su motor diésel de 18 cilindros genera 3.500 caballos de potencia, pero su verdadero secreto está en su sistema eléctrico híbrido.
Cuando frena, la energía generada se almacena y se reutiliza. Sí, el 984 se recarga con su propio movimiento. En un día de trabajo puede recuperar hasta un 8% del consumo total de energía, lo que, traducido, significa miles de litros de combustible ahorrados por semana. Pero lo que más impresiona es cómo logra mantener el equilibrio. Con una longitud de 15,6 metros y casi 8 metros de altura, el Komatsu parece desafiar la física. Cada rueda trasera soporta más de 100 toneladas. Si un solo eje fallara, el vehículo entero colapsaría. Por eso, sus ingenieros implementaron un sistema de monitoreo de presión, vibración y temperatura que analiza cada componente en tiempo real. Si algo no está bien, el camión se detiene solo antes de que ocurra un desastre. En las minas australianas donde opera, se diseñaron carreteras solo para él. Caminos con capas adicionales de grava, curvas más amplias y rampas más suaves. Todo para que el 984 pueda moverse con seguridad. Y aún así, cada trayecto es una prueba de precisión. El conductor, desde una cabina a más de 6 metros de altura, necesita calcular cada metro de espacio. Imagina conducir algo que tarda 6 segundos en reaccionar cuando giras el volante. Eso es lo que siente un operador del 984. Es más como manejar un barco que un camión. Y si cometes un error, el resultado puede ser catastrófico. Aún así, el Komatsu es una obra maestra de ingeniería. Sus frenos regenerativos, su suspensión hidráulica y su motor híbrido lo convierten en uno de los camiones más eficientes del planeta. Y aquí está el detalle que pocos saben. Komatsu diseñó este modelo con un sistema de diagnóstico predictivo. Cada noche, cuando el camión se detiene, envía automáticamente un informe completo de su estado a una central de datos en Tokio. Temperatura, presión, horas de uso, nivel de desgaste, todo. Al día siguiente, los ingenieros ya saben qué piezas deben revisarse antes de que algo falle. Pero lo más sorprendente es que el 984 es tan estable que puede mantenerse operativo incluso con un 10% de sobrecarga. Esos son 40 toneladas adicionales. El equivalente a cargar un Boeing 737 entero sobre su tolva. Y lo hace sin esfuerzo. ¿Te imaginas ver pasar uno de estos por una pendiente de montaña, con 400 toneladas de roca cayendo por detrás? Eso fue exactamente lo que ocurrió en Chile, en la mina de Chuquicamata. El operador tuvo que detener el camión en una bajada con un 12% de inclinación. Los frenos resistieron. La temperatura subió a 450 grados, pero el sistema de enfriamiento aguantó. Si no lo hubiera hecho, el resultado habría sido devastador. Y eso nos lleva al siguiente monstruo, una leyenda americana que pesa más que un avión comercial. No hay máquina minera en el mundo que cause tanto respeto, ni tanto miedo, como el Caterpillar 797F. Cuando aparece en el horizonte, no parece un camión, parece un bloque de acero flotando sobre el polvo, como si alguien hubiera decidido que la gravedad ya no es suficiente para detenerlo. El 797F no es el más nuevo. No es el más eficiente. Pero sigue siendo, 2 décadas después de su debut, la definición de poder bruto. Y lo más increíble es que todavía lo conduce un ser humano. No una computadora. No un sistema autónomo. Un operador con guantes, casco y una cantidad de nervios de acero que no se puede programar. Imagina esto. Una caja capaz de cargar 400 toneladas de material, impulsada por un motor C175-20 de 20 cilindros. Su potencia máxima, 4.000 caballos. Eso significa que cada rueda recibe más fuerza que un tren de pasajeros completo. Y aún así, el Caterpillar lo maneja todo con precisión quirúrgica. El 797F pesa 687 toneladas cuando está vacío. Solo arrancar el motor es un ritual que lleva varios minutos. Se verifica la presión hidráulica, se calientan los sistemas, se sincroniza la tracción y recién entonces, se presiona el botón de arranque. Cuando lo hace, el suelo tiembla. El rugido del diésel resuena en el valle como un trueno contenido. Pero lo más fascinante del Caterpillar no es su tamaño. Es su resistencia. Mientras otros camiones necesitan mantenimiento constante,
El 797F fue diseñado para soportar 60.000 horas de trabajo continuo, equivalentes a casi 7 años de uso sin detenerse un solo día. Sus componentes son modulares. Cada parte se puede reemplazar directamente en el campo sin desmontar el camión. Y cada sistema tiene un gemelo digital que envía datos a los ingenieros de Caterpillar en Illinois. Cada vibración, cada cambio de temperatura, cada caída de presión se analiza al instante. Pero hay algo que solo los conductores saben. Subir a la cabina no es como subir a un camión. Es como entrar a una grúa de puerto combinada con una cabina de avión. Desde ahí arriba, a 6,5 metros del suelo, el operador ve el mundo en escala reducida. Los bulldozers parecen juguetes. Los obreros, hormigas moviéndose entre la roca. Y cada movimiento del volante tiene una consecuencia de decenas de toneladas. Un error de cálculo de medio metro puede aplastar un vehículo o destruir una estructura. Uno de los ganchos que más ha fascinado a la industria minera es este. El 797F no se detiene jamás por una falla menor. Sus sistemas están duplicados. Si un freno se sobrecalienta, otro entra en acción. Si un inyector falla, la computadora ajusta la mezcla de combustible y sigue adelante. Incluso si pierde potencia en una rueda, el camión puede compensar con las otras 5. Y mientras tanto, el operador, encerrado en su cabina climatizada, escucha el zumbido constante de la transmisión. No hay música. No hay distracciones. Solo el ruido hipnótico de una bestia que avanza, metro a metro, con una regularidad que parece sobrenatural. Cada Caterpillar 797F cuesta alrededor de $5 millones, pero su valor real está en el tiempo que ahorra. Puede mover el doble de material que un camión estándar en la mitad del tiempo, lo que significa que, con solo 5 unidades, una mina puede reducir sus costos anuales en millones. En el mundo de la minería, el tiempo es literalmente dinero, y el 797F fue construido para dominar ese tiempo. Hay una historia que circula entre los mecánicos de la mina de Escondida, en Chile. Una noche, durante una tormenta eléctrica, un 797F estaba subiendo por una rampa con 390 toneladas de carga cuando un rayo impactó a pocos metros del chasis. El operador sintió la vibración, pensó que el camión se detendría, pero no. El sistema eléctrico se aisló automáticamente, la energía se desvió, y el camión siguió avanzando como si nada. Ni siquiera el cielo puede detenerlo. Y hay otra anécdota que parece sacada de una película. En una mina de carbón en Wyoming, un Caterpillar 797F cayó parcialmente en un hueco colapsado. La rueda delantera izquierda quedó suspendida en el aire. Cualquier otro camión habría volcado. Pero el operador mantuvo la calma, activó el sistema de balanceo hidráulico, y el camión repartió su peso entre las otras 5 ruedas. Con un leve impulso, volvió a ponerse de pie. El supervisor que lo vio desde la torre de control lo describió así. Fue como ver a un elefante recuperar el equilibrio sobre un solo pie. Ese tipo de resistencia ha hecho del 797F un icono. No importa cuántas innovaciones lleguen. No importa cuántos camiones autónomos salgan al mercado. En todas las minas del planeta, hay al menos un 797F que sigue trabajando, día y noche, sin quejarse, sin fallar. Pero aquí viene el detalle que más impresiona a los ingenieros. Este camión no tiene suspensión neumática tradicional. Sus ejes están diseñados con un sistema de amortiguación hidráulica independiente que se adapta en tiempo real a las irregularidades del terreno. Mientras otros camiones saltan sobre la grava, el Caterpillar flota. Esa estabilidad le permite descargar su carga con una precisión de centímetros, incluso en rampas inclinadas. Y luego está el sistema de freno. Una de las obras maestras del diseño industrial moderno. Cada rueda cuenta con un freno dinámico enfriado por aceite capaz de absorber más de 3.000 caballos de fuerza en calor. Eso significa que el camión puede detenerse completamente en menos de 60 metros, incluso cargado al máximo. Si lo piensas, es como detener un edificio de apartamentos en la longitud de una piscina. A pesar de su edad, Caterpillar sigue actualizando el modelo.
Ahora existen versiones híbridas experimentales con recuperación de energía, y pruebas para convertirlo a hidrógeno verde en el futuro. Pero los viejos operadores lo saben, mientras siga rugiendo el motor diésel, seguirá siendo el rey de la fuerza bruta. Verlo descargar su contenido es un espectáculo en sí mismo. El volquete se eleva lentamente, el aire vibra, y una cascada de roca y polvo cae como una avalancha controlada. Cada descarga equivale al peso de 300 automóviles. Y cuando termina, el Caterpillar baja el volquete con un suspiro metálico, se da la vuelta, y vuelve al trabajo. Sin drama. Sin pausa. Solo poder. Pero el mundo está cambiando. Y aunque el 797F sigue siendo el corazón de muchas minas, hay una nueva generación de colosos que ya no dependen del rugido del diésel. Uno de ellos nació en Europa, en los talleres de Liebherr, y combina ingeniería suiza con brutalidad alemana. Dicen que es tan grande que su sombra puede cubrir una casa. Y lo más curioso, a diferencia del Caterpillar, apenas hace ruido. A simple vista, el Liebherr T284 no parece tan diferente del resto de los gigantes mineros. Pero basta verlo en movimiento para entender por qué muchos ingenieros lo llaman el depredador silencioso. Donde otros rugen, él murmura. Donde otros vibran, él flota. Y sin embargo, cada giro de sus ruedas equivale a mover 450 toneladas de roca. Este camión fue diseñado con un propósito: demostrar que la potencia no necesita ruido. Su sistema de propulsión Litronic Plus AC Drive, desarrollado por Liebherr, reemplaza buena parte de los componentes mecánicos tradicionales con un control electrónico de tracción. El resultado: un monstruo que acelera con la suavidad de un tren eléctrico, sin perder un solo gramo de fuerza. Pero no te engañes por su elegancia. El T284 tiene el corazón de una bestia. Su motor MTU-20V4000C23 de 20 cilindros diésel genera 4.000 caballos de potencia, y puede alcanzar velocidades de hasta 64 km por hora completamente cargado. Eso puede parecer poco, hasta que recuerdas que el camión pesa casi 700 toneladas cuando lleva su carga completa. Mover esa masa a esa velocidad no es conducción, es control del caos. El detalle más impresionante está en su peso vacío, solo 252 toneladas. Eso lo convierte en el camión más ligero dentro de su categoría, lo que significa que cada litro de combustible rinde más, cada trayecto es más eficiente, y cada hora de trabajo cuesta menos. Liebherr no buscaba crear el más grande, sino el más inteligente. Y vaya si lo lograron. Su sistema de control digital supervisa miles de parámetros en tiempo real. Si una rueda pierde tracción, el sistema ajusta el par motor individualmente. Si la temperatura del aceite sube medio grado, los ventiladores cambian de velocidad automáticamente. Nada se deja al azar. El conductor se convierte en un simple supervisor dentro de una cabina que parece una torre de control. Desde allí, todo es vidrio, pantallas y botones. Y un silencio inquietante. No hay vibraciones, no hay rugido ensordecedor. Solo un zumbido eléctrico, constante y profundo, como si el camión respirara. Cada Liebherr T284 cuesta más de $6 millones. Pero su rentabilidad se mide en años, no en semanas. En minas como la de Antamina, en Perú, se ha demostrado que el ahorro de combustible y mantenimiento reduce los costos operativos hasta un 12% anual. Y eso, en el lenguaje de la minería, significa millones. Pero más allá de los números, el T284 tiene algo que pocos camiones poseen: elegancia mecánica. Su diseño modular permite reemplazar el motor o el sistema eléctrico completo en menos de 24 horas. Todo encaja con precisión alemana, casi quirúrgica. Y esa misma obsesión por el detalle se refleja incluso en el interior de la cabina. Asientos ergonómicos, suspensión activa, aire filtrado y un sistema de cámaras de 360 grados que elimina los puntos ciegos. Aún así, lo que más impresiona no está en su interior, sino debajo del suelo. Porque el T284 hectárea ha sido probado en los terrenos más extremos del planeta. Temperaturas de 40 grados C en Canadá. Pendientes de 16 grados en minas africanas.
y altitudes de 4.000 metros sobre el nivel del mar en los Andes. Y nunca, ni una sola vez, ha quedado fuera de servicio por sobrecalentamiento. Pero hay una historia que pocos conocen. Durante una prueba en la mina de Chuquicamata, en Chile, el T-284 sufrió un fallo inesperado. Una de sus bombas hidráulicas se detuvo en plena pendiente. Cualquier otro camión habría perdido el control. Pero el sistema de freno regenerativo, sí, el mismo principio que usan los autos eléctricos, absorbió toda la energía cinética del descenso y la transformó en electricidad. El camión se detuvo suavemente, sin perder estabilidad. Los ingenieros que estaban allí lo describieron como ver a un monstruo domarse a sí mismo. Ese momento marcó un antes y un después. Por primera vez, un camión de este tamaño demostraba que la ingeniería electrónica podía superar los límites de la fuerza bruta. Desde entonces, Liebherr ha perfeccionado el sistema, acercándose cada vez más a un modelo completamente eléctrico. De hecho, ya existen prototipos híbridos capaces de trabajar sin una gota de diésel durante varias horas. Y aquí viene el gancho. Algunos rumores dicen que Liebherr planea presentar en los próximos años una versión alimentada completamente por hidrógeno líquido, con 0 emisiones. Sería el primer camión de 450 toneladas en hacerlo. Y si eso ocurre, el T-284 pasará a la historia no solo como un monstruo de acero, sino como el pionero que abrió el camino a una nueva era. Cada vez que una de estas bestias arranca en una mina, todos se detienen a mirar. No hay explosión de ruido ni columnas de humo. Solo el suave desplazamiento de cientos de toneladas avanzando sin esfuerzo. Es casi poético, una máquina diseñada para mover montañas, moviéndose con la delicadeza de un tren japonés. Pero incluso el T-284 tiene un límite. Porque, en Bielorrusia, un rival lo observa desde arriba. Más pesado, más grande, y tan potente que sus ruedas miden lo mismo que una casa de 2 pisos. El nombre ya impone respeto, Velas. Y el modelo que está a punto de aparecer, redefine lo que entendemos por camión. Hay camiones grandes, y luego está el Velas 75710. Nada en el mundo se le acerca. Cuando se detiene frente a ti, lo único que puedes hacer es mirar hacia arriba y sentirte diminuto. Este monstruo bielorruso no solo es el camión más grande del planeta, sino una hazaña de ingeniería tan extrema que incluso los científicos de materiales tuvieron que desarrollar aleaciones especiales para soportar su peso. Más de 810 toneladas en total cuando está completamente cargado. Solo una rueda pesa más de 5 toneladas, y cada neumático mide casi 4 metros de altura. Para ponerlo en perspectiva, una persona promedio podría caminar de pie dentro del hueco de una sola llanta. El Velas 75710 fue diseñado para mover lo imposible. Su capacidad de carga, 503 toneladas métricas, equivale a 4 aviones Boeing 747 completamente vacíos. Y, sin embargo, su movimiento parece casi elegante. Cada una de sus 8 ruedas motrices se acciona mediante motores eléctricos independientes, alimentados por 2 motores diésel de 16 cilindros cada uno, con una potencia combinada de 4.600 caballos. Sí, 2 motores, porque uno solo no bastaba para mover semejante coloso. Y aquí viene lo impresionante. A pesar de su tamaño, el Velas 75710 puede alcanzar una velocidad de 64 km por hora. Su sistema de suspensión hidráulica independiente mantiene el equilibrio incluso sobre los terrenos más hostiles, y su frenado regenerativo permite recuperar parte de la energía al descender por las rampas de la mina. Es como si un edificio entero decidiera moverse con la precisión de un reloj suizo. Pero lo más intrigante no es su tamaño, sino su historia. Porque este camión nació casi en secreto. En 2013, cuando Velas comenzó a diseñarlo, muchos expertos pensaron que era una locura. Ningún suelo podía soportar semejante peso, ningún taller podría fabricarlo, y mucho menos transportarlo hasta la mina. Aún así, lo construyeron. Y el primer prototipo se presentó en Bielorrusia ante un silencio absoluto. Nadie creía que pudiera moverse. Hasta que lo hizo. El rugido de sus 2 motores resonó a kilómetros de distancia, y el coloso avanzó lentamente,
como un animal prehistórico despertando después de milenios. Aquel día, el Velas 75710 no solo rompió un récord, creó una nueva categoría. Desde entonces, se ha convertido en el símbolo del poder industrial moderno. Opera principalmente en minas de carbón y cobre en Rusia y Kazajistán, donde cada viaje significa mover más de 500,000 de kilos de material en una sola carga. Para mantenerlo funcionando, necesita un equipo técnico completo, mecánicos, ingenieros eléctricos, y hasta un operador dedicado solo a los sistemas de freno y tracción. Un solo error, una lectura incorrecta en el panel, y el resultado podría ser catastrófico. Porque manejar el Velas 75710 no es conducir. Es pilotar una bestia. El conductor se sienta a casi 6 metros del suelo, en una cabina que parece la de un avión. Pantallas digitales, cámaras de 360 grados, sensores de inclinación y temperatura, todo está bajo vigilancia constante. Y sin embargo, incluso con toda esa tecnología, lo que más impresiona es la sensación que genera verlo en acción. Un monstruo que devora el suelo con calma, como si el peso del planeta no fuera suficiente para detenerlo. Ahora bien, hay algo que pocos saben. El Velas 75710 no siempre opera a su máxima capacidad. En muchas minas, solo se carga al 90% de su límite, porque el terreno no siempre resiste la presión completa. Esto significa que el camión más grande del mundo es tan potente, que ni siquiera la Tierra puede con él. Literalmente. Y aún así, Velas no se detiene. Fuentes internas aseguran que ya están trabajando en un sucesor. Un modelo híbrido con baterías de litio y asistencia eléctrica total, capaz de mover más de 550 toneladas con emisiones reducidas. Si ese proyecto ve la luz, el 75710 pasará a ser el primer eslabón de una nueva generación de camiones que podrían funcionar completamente con energía limpia. Imagina eso por un momento. Un monstruo de 20 metros de largo, 10 de ancho y 8 de alto, moviéndose en silencio total, sin humo, sin vibración, sin ruido. Solo el sonido metálico del titanio y la roca chocando a cada giro de las ruedas. Sería el fin del rugido industrial, y el comienzo de una era de colosos silenciosos. Así es el Velas 75710. Una máquina tan descomunal que redefine los límites de la ingeniería. Tan poderosa que ni la gravedad parece suficiente. Tan avanzada que parece de otro planeta. Y cuando lo ves moverse, lento pero imparable, solo puedes pensar una cosa. Si el ser humano fue capaz de construir esto, ¿qué será lo siguiente?